Estas semanas, muchos millones de ciudadanos, sobre todo europeos, han vivido pues escenas dramáticas porque en realidad no saben, no se sabe, están con la duda. De hecho, hace unas horas se declaró el ejército de Rusia en máxima alerta. Se ha hablado de todo, se ha hablado absolutamente de todo y se han mezclado una gran cantidad de información falsas y verdaderas, declaraciones falsas y verdaderas. Antes de empezar, vamos a echarle un vistazo a algunas de las declaraciones y de las informaciones que se han vertido en los últimos días, sobre todo en los últimos momentos. Y después tenemos que preguntar a nuestros analistas, a nuestros expertos, para que nos saquen de muchas dudas y nos expliquen perfectamente qué está pasando en este conflicto. Rusia-Estados Unidos, capítulo 28.3, mejorado. Es como una especie de ironía, pero es así. Soy Roberto Lamadrid y esto es esto que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón. Comenzamos. Rusia envía miles de tropas más. Este es el mapa de cómo Ucrania está rodeada por soldados rusos. Rusia muestra fuerza hablando de invasión condicionada. Escuche, no invadiremos Ucrania a menos que nos provoquen a hacerlo, dijo Vladimir Chizov, representante de Rusia frente a Bruselas. El ejército de Ucrania dice estar preparado para contrarrestar la invasión, incluido el famoso batallón de babushkas. Se trata de mujeres mayores como esta, Konstantinovska, de 79 años de edad, de extrema derecha, que desde que estalló el conflicto en 2014 cavan trincheras, toman las armas y vigilan. El precio del petróleo sube y baja, pero sube más que bajar. Llegó a los $100, picos más altos en 7 años. ¿Quién gana? Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí, productores de petróleo. Todos se reúnen y se vuelven a reunir, a telefonear y a llamar. Biden y el presidente francés Macron, el canciller ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos. El canciller de Alemania viajó a Moscú. Después de la reunión, Putin salió a decir que está listo para conversar y comenzar a retomar la confianza en Estados Unidos y la OTAN. По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Wir reden, wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück für uns alle. En tout cas, je n'exclus rien. Francia aplaude una pequeña señal de que Rusia estaría retirando algunas tropas de la frontera con Ucrania. No obstante, todos los ejércitos, el de Rusia, la OTAN y Estados Unidos, siguen en alerta. Biden y Putin han dicho cosas similares. Biden dijo que Estados Unidos dispararía en caso de invasión. Y Putin les alertó a todos que la OTAN y Estados Unidos no les daría tiempo ni de pestañear. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted.
gracias por este apoyo que nos ha dado, sobre todo en este último año. Y bueno, pues ya estamos retomando ahora sí otra vez muy firme el canal con decenas de miles de seguidores y seguimos aumentando gracias a usted, gracias pues a tratar de hacer las cosas no solo con calidad, sino con mucha honestidad y sin ningún tipo de inclinación, que de eso se trata. Demos la bienvenida a nuestros invitados. Hace mucho que no te veía, Carlos Pereira Mele, gracias por estar aquí. Usted lo conoce muy bien, es director de un think tank en el Cono Sur, allá en Argentina, y dirige muchas de las tesis que explican lo que pasa en el mundo. Dossier Geopolítico, presidente, director y fundador de Dossier Geopolítico. Muchísimas gracias, Carlos. Y Eduardo Luque, pues ya lo conoce usted más que bien, siempre con un hub de pensamiento allá en España. Gracias, Eduardo. Él es un experto en todo lo que pasa. Estudió además psicopedagogía, si no mal recuerdo, y ha estado explicándonos minuto a minuto y centímetro a centímetro, déjenme decirlo así, de las cosas, de cómo se mueven los hilos del poder. Muchísimas gracias, Eduardo Luque, gracias a los dos. A ver, voy a empezar contigo, Eduardo. Estos últimos días estuvieron verdaderamente no quiero decir de película para no ironizar tanto, pero sí hubo una máxima tensión. Explícame todo lo nuevo que tenemos para que empieces a aventar ahí ya las cartas sobre la mesa. Por favor, adelante, Eduardo. No, lo que estamos observando es una enorme desinformación. Curiosamente, cuando tenemos informaciones literalmente que nos llueven de todos sitios y de todas formas, nos pretenden en realidad desinformar, ¿no? Están promoviendo una realidad que no es la que es en realidad, sino la que se pretende construir, ¿no? Eso es lo que se llama la construcción de un relato. Yo lo comparaba hace poco con otros compañeros que habíamos visto en vivo y en directo las dos guerras en Irak, cómo efectivamente esto tenía enormes semejanzas con la previa de las guerras de Irak, en el sentido de un abuso de la información, de tal forma que en realidad lo que se está haciendo es lo contrario, ¿no? Se está desinformando a la población y están explicando un solo relato, una sola idea. Por ejemplo, hablo de Bloomberg, que es un medio de comunicación muy extendido en Europa. El otro día, el sábado pasado, anunciaba que hacía 2 horas las tropas rusas habían comenzado la invasión de Ucrania, ¿no? 4 horas después retrocedían y decían que no, que estaban muy mal informados, ¿no? Realmente estamos viendo continuamente este tipo de mensajes. Hace muy pocas horas, aquí en la televisión española, un canal pro-otanista hablaba de que las tropas rusas habían iniciado una ofensiva en el norte de Bielorrusia, la frontera con Ucrania, lo cual evidentemente es falso, ¿no? Pero te lo dan en prime times, en primera línea, precisamente para provocar el miedo, el pánico, y que la gente piense que la guerra es inevitable, ¿no? Y que nos quedemos con esta idea. Y en ello participan evidentemente personajes políticos de enjundia, como el secretario de Estado y como el secretario de la OTAN aquí en Europa, o como el ministro de Exteriores español, o la ministra de Defensa, o otra retraída de ministros, como la ministra, por ejemplo, del Reino Unido, que hizo el ridículo más monstruoso el otro día en una entrevista con el señor Lavrov, ¿no? Demostrando su absoluta ignorancia de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Estos forman parte de todo este relato que pretende hacernos creer que la guerra es inevitable, por un lado, y que los malos de la película son evidentemente únicamente los rusos y específicamente el señor Putin y el señor Lavrov, ¿no? Que son los grandes malos de las películas. Oye, Eduardo, esto que nos explicas no quita, o sea, no exime de que los ejércitos
estén en alerta, ¿no? De hecho, hemos estado con la producción en contacto contigo y nos mandaste ayer, creo que las tropas rusas estaban en máxima alerta, ¿no? Por un posible ataque incluso de falsa bandera, Eduardo. Sí, eso es cierto, pero por ejemplo, igual que se está diciendo que las tropas más cercanas a la zona del Donbass están en máxima alerta y se han instalado, por ejemplo, radares específicos para detectar a los drones de origen turco que enviaron los turcos a los ucranianos. Igual te digo eso, igual ahora se está produciendo, que lo están alborozadamente, lo están promoviendo desde las televisiones, la retirada de las tropas rusas en Bielorrusia, que lo van a intentar pintar la OTAN como fuera una victoria de la OTAN y que de alguna forma Rusia, pues bueno, retrocede en la desescalada, cuando ya lo han avisado que las tropas rusas acababan las maniobras el día 14 y otras acabarían el día 16-17, ¿no? De forma del escenario previsto, ¿no? Una cosa y otra, ¿eh? Eso también es cierto. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora, cuando regrese contigo, entraré a preguntas muy específicas y ahí te la voy dejando como para que, ¿por qué esta estrategia, tanto de Rusia como de Estados Unidos, ¿no? Carlos, un gusto saludarte, un abrazo virtual. Y bueno, antes de entrar a las preguntas puntuales, primero quisiera que nos explicaras didácticamente tu visión, porque además no hemos hablado hace mucho, entonces dame la visión así general de qué es exactamente lo que está pasando, por favor. Bueno, desde el primer momento que se inició este conflicto, es evidente que el juego mayúsculo, el juego de ajedrez inestable que hemos visto, es entre los tres grandes jugadores de la política mundial. Los demás jugadores son jugadores de tercera línea, prácticamente sin ningún tipo de importancia, incluyendo, puedo decir, la OTAN. ¿Por qué? Porque acá el juego es Estados Unidos versus la Unión Euroasiática. Ese es el gran escenario de la lucha. Por supuesto que esto lo han bajado a distintas áreas, a distintas zonas. Y esto viene a la postre de una catástrofe de septiembre del año pasado, estamos hablando de apenas pocos meses, de una retirada humillante de las Fuerzas Armadas norteamericanas junto con la OTAN de Afganistán. No hay que olvidarse nunca. Y John Biden quedó terriblemente debilitado políticamente interna en el propio Estados Unidos. Inmediatamente se empezó a batir el parche de la guerra en Ucrania. Recordemos, fue prácticamente en el mismo espacio de tiempo se inició con esto. Lo que también sostengo desde ese momento es que acá es un intento desesperado de los sectores más halcones del Estado norteamericano, junto con algunos halconcitos o urracas que hay en Europa, de iniciar una escalada para tratar de sostener lo insostenible. ¿Qué es lo insostenible? El volver al mundo unipolar. Eso es lo que intentan nuevamente. No lograron con las sanciones eliminar a Rusia. No lograron con la guerra económica eliminar a China. Enero, se inició el mayor acuerdo económico del mundo de un libre comercio, que es el RCEP, que ha inaugurado China. Y contra eso, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos? Únicamente su complejo industrial militar para hacer negocios. Y por supuesto que le va a la saga su jubilada de privilegio, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que también quiere vender armas y los hace, y algunos otros que acompañan esta comparsa que se ha instalado en ese escenario. Infelizmente, también debemos recordar que la historia es muy triste para los países de Europa del Este. Siempre han estado en la ruta de las grandes invasiones, o cuando atacaba el este hacia el oeste, o cuando el oeste atacaba hacia el este, siempre están ellos en el paso de las grandes potencias. Y parece ser de que no han aprendido de la Segunda Guerra Mundial.
Porque ya te lo he dicho en uno de tus programas, cuando Polonia se la incentivó a ir a la guerra, como están haciendo ahora con Ucrania, los franceses y los ingleses diciéndole, vayan, que nosotros ya vamos, el ya vamos nunca fue, pero los polacos sí fueron a la guerra y fueron eliminados en menos de 30 días. O sea, creo que los pueblos lamentablemente no aprenden de su historia, aunque haya sido súper trágica. Y hoy en día los países de Europa Oriental están viviendo en ese mare magnum y incentivados por estos grupos de halcones. Y además de grandes negocios. Porque también recuerdo que Don Biden, su hijo, tiene serios problemas por negocios turbios con las oligarquías corruptas y mafiosas que administran lo que queda de Ucrania después del golpe de Estado que se orquestó. Purismo. Bueno, entonces en ese escenario es donde se nos ha instalado este relato de guerra con fecha, que es la primera vez en la historia. Una de las locuras mías es la historia militar. Y no conozco a nadie que le hayan avisado previamente el día que lo van a atacar. Porque justamente una de las características más importantes de alguien que va a la guerra es la sorpresa. Bueno, acá la sorpresa no se puede dar. Se hace. Recordemos, Roberto, dijeron que iba a ser el 24 de diciembre el gran ataque. Luego sería el 6 de enero, el Día de Reyes, no sé. Luego iba a ser el 5 de febrero. Ahora, como bien dijo mi contertulio Eduardo, era el 14. El 15, que es el Día de la Unidad que ha planteado Zelensky. O sea, realmente estamos frente a un gigantesco show en el que se juegan muchos intereses económicos fundamentalmente y que han sido exacerbados porque, como bien dijo Eduardo, es terrible el rol que juegan los grandes medios de desinformación, porque no hay un solo medio masivo. Leerlo al diario El País, las barbaridades que he estado escribiendo en las últimas semanas, es más, agredió a la Argentina porque se le ocurrió al presidente de la Argentina visitar Rusia y decir que iba a llegar en el medio de la guerra. Bueno, Alberto Fernández volvió y la guerra no estalló. Sin embargo, esa histeria instalada, esa campaña de demonización que se ha instalado, de hacer que la víctima sea el victimario. Porque ¿quiénes son los que tienen las bases militares en la zona? ¿Quiénes son los que tienen los misiles a 400 kilómetros de Rusia? No es Rusia precisamente, sino la OTAN, que viene a ser unos socios de coparticipación de Estados Unidos. No hay ningún misil ruso instalado en Cuba, en México o en Canadá. O sea, no nos equivoquemos. En este marco se ha desarrollado esta realidad. Y hoy, para dar lugar a que continuemos dialogando, hoy las tropas rusas han iniciado el fin de sus maniobras militares y algunas unidades se retrotraen a sus lugares específicos donde vinieron. Y ya en Occidente lo primero fue una sorpresa, que no sabemos si es cierto que se están retirando o no. Después, no, hemos triunfado porque lo hemos obligado a retroceder. No, pero parece ser que se quedan algunos cerca, entonces no, la verdad que han quedado desubicados. Están jugando al fútbol con una pelota cuadrada, es evidente. Es increíble lo que están haciendo. Han quedado desubicados todos estos grandes medios que nos daban fecha y hora y de cómo sería la guerra, por dónde entrarían. Estuve leyendo ahí, Sadi envió un informe de la CNN, decían cómo iban a entrar por Bielorrusia, cómo iban a ingresar desde la sección rusa, cómo iban a atacar desde Crimea. Fotos satelitales que demostraban que ya estaba todo listo y sin embargo, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Es más, este acontecimiento de este repliegue de unidades militares rusas
pone también en serias dificultades a todos los que han estado hasta ahora batiendo el parche de la guerra. Claro. Guerra que, como bien dije, no iba a ocurrir. Muy bien. Vamos gracias Carlos, gracias y Eduardo por este excelente panorama de inicio, y vamos a hacer unas preguntas puntuales. A ver, Eduardo, ¿para qué toda esta campaña de desinformación? ¿Para qué este amague que se da, que no se da? Y tengo dos hipótesis, déjame especular, solo especular. Por un lado, si bien Rusia no tenía o no tuvo nunca la intención de invadir Ucrania, como se manejó en los medios occidentales, sí puso por maniobras programadas o como sea, sí puso miles de tropas alrededor de Ucrania. Entonces, hay la posibilidad de que la contrapropaganda, digamos, o una respuesta que no tenía tampoco la intención de pelearse militarmente, haya dicho Occidente, sí, bueno, pues entonces ahora vamos a decir que quieres invadir Ucrania, ¿no? Para que cuando se acaben tus maniobras vamos a decir que nosotros triunfamos. O sea, es un plan maquiavélico de desinformación, podría ser así. O del otro lado, hay quienes todavía siguen asegurando que si bien no quería invadir Rusia, Putin puso las tropas ahí a propósito para presionar muy fuerte y lograr una negociación de que Ucrania nunca sea miembro de la OTAN y se retiren ahí para siempre, ¿no? ¿Cómo la ves tú? O dame el tercer escenario, que es lo que no podríamos estar viendo, por favor. El tercer escenario es todavía más duro, más complejo, ¿eh? Y es efectivamente una intervención militar. Porque aquí hay una variable no controlada que es importante. Porque que Putin controla perfectamente a su ejército y no se mueve un soldado que no esté debidamente autorizado, ni se va a producir un disparo que no esté dirigido y señalado. El control que tiene Zelensky, el presidente ucraniano, sobre su ejército es muy limitado. Entre otras cosas porque tiene, que es una reflexión que no hemos hecho, estaba presente, ¿no? Que es muy importante, que son batallones fascistas. Ya no hablo de neofascistas, neoderechistas, no. Estoy hablando de batallones fascistas como el batallón Azov, que ahora se ha convertido en el 7º regimiento de la Guardia del ejército ucraniano, que prácticamente funcionan solos. Y están siendo armados y rearmados por la OTAN. Este batallón está financiado por un que se autonombró coronel llamado Andrei Vidensky, que es un oligarca ucraniano con muchísimo poder y muchísimo dinero, que además escribió un libro que yo pienso que es, ya solo el título paga, ¿no? Que se titula Las palabras del Führer blanco. Es decir, hace una promoción del fascismo ucraniano en la que se habla literalmente que hay que exterminar a los rusos. Esta es una de las variantes que no se contemplan, que nadie contempla, pero que evidentemente el Pentágono sí que contempla, sí que tiene estudiada. Es decir, que Rusia evidentemente no quiere la guerra, no es rentable desde el punto de vista económico meramente ocupar Ucrania por el costo que eso representa para levantar y reconstruir el país, un país que está en quiebra técnica, el otro día hablábamos de que la deuda a 25 años de Ucrania se paga ahora al 25% de interés, eso es una barbaridad, eso es impagable, las deudas que está adquiriendo Ucrania no se pueden pagar y evidentemente a Rusia esto no le interesa porque es un pésimo negocio si lo miramos desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es lo que puede ocurrir? Uno es que Estados Unidos se ha metido en un embolado tan complejo propiciando la guerra que ahora el problema es cómo sale de esta posición no quedando mal delante de su electorado porque pensaban que erróneamente que Rusia se rendiría a la primera de cambio, cosa que no ha hecho y está resistiendo muy bien la tensión. Y la otra alternativa que quedaría es la tercera que yo contemplo, que es una probabilidad, esperemos que me equivoque, que es un ataque de falsa bandera con los grupos neonazis y fascistas. Estos grupos están asentados en el Parlamento, la tercera fuerza política en la Duma ucraniana, que no es poca cosa tampoco.
y tienen evidentemente un apoyo popular. Fijaos, por ejemplo, hay un detalle sin importancia, ¿no? Pero que es revelador al mismo tiempo, ¿no? El líder de estos grupos, el líder histórico, es un señor que se llama Stefan Bandera, que era un oficial nazi, responsable, bueno, creador del ejército negro ucraniano, responsable de la muerte de decenas de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este es el líder histórico de este batallón, ¿no? de la batallón Azov. Y estos son los que podrían producir un incidente de falsa bandera, cosa habitual. Ahora comentábamos con Carlos la memoria histórica, ¿no? De cuando los alemanes, vestidos de polacos, atacaron a un centro de control de fronteras alemán en territorio alemán, lo cual permitió a Hitler decir que habían sido un ataque terrorista polaco y que necesitaba la reacción de Alemania, y de ahí se inicia la guerra mundial, que ya estaba preparada por otra parte, ¿no? Esto es lo que más a mí me preocupa, y hay elementos importantes, ya lo hemos señalado más de una vez y están confirmadísimos. Los mercenarios de Blackwater ya hace meses que están en territorio ucraniano preparando a las tropas precisamente en ataques, son fuerzas especiales, en ataques de ese tipo, de ataque terrorista. Los yihadistas sirios, está confirmado también a su vez, han sido llevados en aviones militares turcos precisamente a Ucrania, lo que no sabemos cuál es su despliegue. Se especulaba, pero es mucho especular hasta este momento, que ya estaban en el primer escalón, es decir, en la línea de contacto. Pero esto es especular de momento, ¿no? Pero no va a ser una invasión, ojalá me equivoque y esto no sea así, no va a ser una invasión rusa, sino será un ataque de falsa bandera que obligaría, echándole la culpa a los miembros rusos del Donbass, que obligaría, entre comillas, al ejército ucraniano a intervenir y atacar el Donbass. En ese momento, una vez que hayan penetrado en la zona del Donbass y Lugansk, que hay 1 millón de rusos en esta zona, eso implicaría una intervención militar rusa. Es un poco el escenario con el que juega el Pentágono en este momento. Y por eso es la preparación de este tema de la filosofía de guerra, ¿no? De convencernos que la guerra es inevitable. Estos elementos que estoy diciendo, tanto yihadistas como Blackwater, como el batallón Azov, estos son datos objetivos que ya están constatados por varios medios, es decir, que no hay duda, al margen de la histeria colectiva que se pretende crear. Y estos son los elementos precisamente más peligrosos que pueden puede ser la espoleta del conflicto, ¿no? También sabemos que, por ejemplo, los servicios secretos ucranianos, el SBU, ahora mismo, su director en jefe está diciendo que ellos no tienen constancia de que el ejército ruso esté preparando una acumulación de tropas para invadir Ucrania. Que esto fue otro tema que fue reportado también y le tiraron de las orejas al director del SBU, porque estaba diciendo que era una cosa que él conocía, ¿no? Sí, claro. Que no tenía conocimiento de la acumulación de tropas. Y esto ha representado un serio tirón de orejas para este personaje, que me imagino que políticamente durará 2 días más. Lo quitarán de en medio. Pero también el presidente Zelensky, ¿no? El presidente Zelensky también no tenemos, quiero ver esas pruebas de que nos van a invadir, pero mandan señales opuestas, porque el mismo Zelensky dijo es nada más de destino de la OTAN y de Ucrania decidir si pertenecemos o no a la OTAN. O sea, como que son mensajes contradictorios. Sí, a ver, Eduardo, para ir con Carlos. Sí. No, se olvida, por ejemplo, que hay tratados firmados. Hay tratados del año 97 firmados entre Rusia y Estados Unidos, la que se manifiesta que no habrá extensión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Solo que recuerdo que este tratado no fue rubricado por los parlamentos europeos. Los aliados se negaron a que este tratado fuera rubricado jurídicamente. Supongo que pensaban ya en no cumplirlo inmediatamente, ¿no? Reafirmado en el Tratado de Lisboa en el 2010, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el 97, que se firmó este tratado, ya los aliados europeos dijeron que ellos
no le daban validez jurídica, se comprometían verbalmente, su palabra de honor, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad la estamos viendo ahora. Bien, pues gracias, Eduardo. Te voy a hacer dos preguntas, Carlos. Una, si Putin la tiene bien clarito, o sea, bien claro, ¿qué tanto negocia? O sea, porque ahora ya recibió al canciller de Alemania, a Macron, bla, bla, bla. Luego, de forma chusca, también analizaremos la mesa gigante, ¿no? Pero bueno, si lo tiene bien claro, ¿qué es lo que negocia? ¿Por qué los escucha? ¿O qué escucha? ¿O qué es lo que quiere, no? Y acaba de salir en la conferencia de prensa que dio junto con Olaf, el canciller alemán, dijo, bueno, estamos abiertos al diálogo y para empezar a retomar otra vez la confianza. Eso me sorprendió, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que negocia? Y dos, yo sé que tú desde el principio dijiste, no va a haber guerra, no va a haber guerra, pero yo he estado viendo que los equipos que están llegando de Estados Unidos y de la OTAN para todos estos reaccionarios ucranianos son cosas de muy alta tecnología, unos paquetitos así chiquititos que son misiles antitanque y con radares, o sea, sí se puede armar ahí la grande porque le están enviando mucha tecnología. Y otra cuestión que estaba hablando Eduardo, el factor de que Estados Unidos no es monolítico. Es decir, a pesar de que el ejército de Estados Unidos es muy poderoso y lo que tú quieras, pero tiene rivales dentro. La CIA es una cosa, la propia DEA es otra cosa, la propia inteligencia es otra cosa, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es otra cosa, y hay muchos sectores que quieren, que les gusta la guerra. Entonces, por mucho que Biden diga que es el comandante en jefe, pues igual otro puede ir y disparar, y se arma ese factor también lo tienes contemplado, Carlos, por favor. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!